Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alfonso Barragán de su página cultural Proyect Artes. Estamos con dos personajes de la escena musical, Fernando el Mono Cabal y Orlando Carbo. Orlando Carbo, conocido como Billy. ¿Cómo están, señores? ¿Qué puto? ¿Cómo vas? Ellos pertenecen a una banda guayaquileña llamada Berenice. ¿Cómo comienza Berenice y por qué el nombre de Berenice? Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Eh, el nombre salió de un cuento de Edgar Allan Poe. Fanático de él, leyendo sus cuentos, fue el que más me impactó y de Berenice. Este es. ¿De qué tratan las letras de Berenice? Eh, uf, A ver, las letras de Berenice tienen todo tipo de matices, creo yo. Hay algunas que hablan sobre las ideas que nosotros teníamos en ese momento, de lo que queríamos hacer y cómo nos queríamos proyectar, como también hay cuestiones abstractas que hablan hasta de un animalito. También tiene sus toques medios eróticos. Así es. Hay de todo un poco ahí. Hay varias cosas mezcladas. Quizás cada quien le podría dar ya Su significado dentro de lo que lo escuche, ¿no? Porque tú sabes que todo depende de los ojos con que lo mires. ¿Y en qué va la dirección musical? Eh, No se encasilla. o sea, ¿en qué va? No te podría decir en qué va. Es fusión. Es una fusión de estilos. Son muchos gustos musicales de todos. ¿Cómo lo catalogas? ¿Espacial? O sea, el catálogo debería ser dream pop, shoegaze, pop psicodélico, pero nos gusta llamarlo música, un pop sónico, ¿sí o no? Claro que sí. Sacaron un trabajo discográfico, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Sueños. 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 De- Siempre el primer trabajo. ¿Cuántos temas? 11. 11. Tuvieron algunas presentaciones también, Algunas. Sí. locales y interprovinciales también, Sí. Sí. en la sierra también. Ujú. ¿Cuáles son tus influencias? Ajá. No, y me quedo todo el día aquí diciéndote. No. Pero me gusta mucho Portishead, me gusta mucho Morrissey, me gusta mucho... Y todo eso, no es que lo copio ni nada, sino que me influencio, pero igualmente no sale nada igual. Son influencias nada más. ¿Cuáles son tus influencias, Fernando? Bueno, tú sabes que, bueno, yo comencé tocando metal igual que Orlando, pero lo que más me llama la atención a mí, o lo que más me ha motivado dentro de lo musical, ha sido, por ejemplo, Tears for Fears, Soda Stereo, la música de Cerati en sí, ¿no? Bastante rock argentino, ¿no? De distintas bandas. Básicamente eso, ¿no? Me gusta mucho escuchar grupos que trabajen con la parte de los efectos. Ya. Yo me Coleccionistas de efectos, de carritos. no soy coleccionista, digamos que asiduo, pero comencé con eso. ¿Pero qué prefieres tú? ¿El sonido de esos carritos análogos Análogos. o de los Depende. de transistor? De todos. ¿Amplificador de tubo o de transistor? Yo utilizo de todo, mezclo de todo. Ok. Hago De todos se líneas. saca un... Ajá. Yo saco, por ejemplo, digamos que en el trabajo que hicimos originalmente, ya hice una mezcla con amplificadores de transistores y amplificadores de tubo. Ya, líneas análogas y línea digital, todo mezclado. Entonces, también digamos, en el momento que tú vas a grabar hay ciertas cosas que te sirve más lo análogo, digamos, por el sonido en sí, que lo digital, ¿no? Pero tú sabes que también el momento de tocar, de presentarte, es mucho más fácil cargar un equipo digital, un procesador, para no tener que cargar una gran cantidad de cosas que de por sí es complejo. Yo a veces me complicaba la vida usando las dos cosas al mismo tiempo. Y por ahí salió el aparato del Enterprise que le dicen a mi pedalera, que es una mezcla de cosas que es bastante
robusta. ¿Sí me explico? ¿Cómo fue que se encuentra, que se une Berenice? A ver, esta historia es así. Una noche, yo venía de la Saiba, me acuerdo que estaba con Pablo Valladares. Cuando tocó. Saludo para Pablo Valladares, Demolición. Sí. No, deja el preámbulo. Ajá. Yo estaba en SADI en esa época. Allá, Ah, sí. Y yo estaba muy metido con Sadistic Exist, SADI Existence. con Bosco Alvia y Roberto Carrera y Marcelo Wilkes. ya. Yo estaba ahí, pues, ¿no? Pero yo estaba componiendo canciones en guitarrita, más o menos, ¿qué es el año? Fue el 93. Sí, 93, 94, por allá. Finales del 93, ponle. Y yo decía, chuta, pero ¿quién me va a colocar esta vaina? O sea, porque estábamos tocando grindcore y yo estaba haciendo vainas más, otra onda. Claro, más. O sea, ¿quién me va a colocar esta vaina? Y no sé ni por qué, porque todo el mundo, en esa época todo el mundo tocaba guitarra. Ah, Y yo decía, ¿quién? Y se me ocurrió, este man que me presentaron, que era medio pana así en esa época, así. sí, bueno. En esa época, Fernando, tú estabas en Tormentor, ¿no? Claro, estaba ¿Tú no- tocando con Tormento. ¿No era ofertorio? No, eso, o sea, estaba con Ofertorium, con Clever Carrasco, me acuerdo, Paolo Valladares, y de ahí es que Paolo tenía un grupo que se llamaba Luna Negra, que tocaban con Javi, Giorgi y Mauricio Estrella. Ya. ¿Ya? De ahí Mauricio se va a Demolición, el grupo se queda como sin una guitarra. Paolo me invita, empezamos a tocar y de ahí nace Tormentor. ¿Y quiénes eran Tormentor? A ver, Tormentor era Jorge Robles, ¿no? ¿Giorgi no era? Giorgi también, Paolo Valladares, Jaime. mi persona, y Jaime Riofrío, que era quien al final en realidad le puso el nombre. Porque Jaime nos fue a ver ensayar ahí en el Top Cream. ¿Te acuerdas del Top Cream? Claro, En la casa de Javier Veintimilla. Entonces ahí en esa época casi todos los fines de semana tocaba alguien en esa casa, en la terraza o abajo. Entonces un sábado llegó este man de Jaime con este man de Francisco Vallejo, Pollito, Chunga, no sé si te acuerdas de él. que tocaba también. También ya tocaba en esa batería época, con la sí. gente rockera, el pana, ¿ya? ¿Quién? Francisco. Francisco Vallejo. Él fue el primer baterista original de Berenice. Ah, sí, también. Entonces, bueno, la cosa es que en ese momento ahí fue que empezamos a tocar con Jaime. Después se desintegró este tema porque Paolo se fue junto con JB a Demolición, ¿no? Jaime estaba igualmente por fuera. Y en esa transición, en ese tiempo, ahí fue que empecé a escuchar las canciones de Orlando. Lo espero fuera de la caleta. Sí, no, claro, pues tú estabas sentado ahí más allá, pues, ¿no? Y escuché las canciones y yo decía, tócalas. Y me parecieron algo novedoso, algo diferente. Además, diferente a lo que normalmente hacía. Incluso él, o sea, me extrañaba porque del tipo de música que hacía. que hacían estos manes, de lo extremo que hacía Sai, a lo que estaba haciendo este man, era un giro de 360 grados, pues, ¿no? Sí. Era algo totalmente diferente y nuevo para mí, y involucrarme en eso más aún. Entonces sí me llamó la atención desde el principio, ¿no? Y las ideas que ya estaban en la cabeza de Orlando, que empezamos Y era, ahí al principio era muy complicado, porque éramos pelados, pues, y no teníamos los instrumentos. Los instrumentos pues los teníamos, pero Claro. lo que, como dicen, lo que estaba en la cabeza eran otras vainas, porque no, eran todos los efectos que necesitábamos. no había, o sea, no había quizás... Pero en esa época recién tenía el Metal Song. Claro. Es que antes eran un poco caros los instrumentos y habían pocas salas de ensayo, ¿no? No existían No existían, las salas. no De existían. hecho, las salas de ensayo Aquiles no López, existían. no. No, eso fue después. Eso fue Claro. después. Remigio Castillo. Remigio Castillo. Él Ya. sí, por ejemplo, Remigio Castillo, o sea, Piso 2 ya existía Claro. en esa época. Pero solo vendía
los discos y discos cassettes, esa vaina. y después Y te cuando grababa. empezó a grabar. Sí. Pero así como sala de ensayo no había en realidad. Sí. Yo recuerdo que incluso en una época, en una oficina que mi mamá tenía en La Alborada, mucha gente del rock ahí ensayó. Ya iba la gente allá. Era cierto, en La claro. Alborada donde quedaba la discoteca Hollywood. Claro. Ahí por la Fibeca. Hay una plazoleta donde está Mamá Olga hoy. Ya. Ahí en esos edificios, me acuerdo, la gente rockera iba a ensayar allá. Claro. O sea, cogíamos 4 o 5 grupos y nos metíamos, me acuerdo, Sociedad Excremento, Caos, Sadis. Yo tenía un grupo con unos panas también de aquí, del sur, y tocábamos ahí, ensayábamos, un pilo de gente se iba a meter allá, me acuerdo, hasta le hicieron un relajo a mi mamá. Oiga, no puedo Era hacer éxito eso. esa vaina. Ajá. Y mi viejo ahí nos llevaba, me acuerdo, en un camión, todos los equipos a veces, digamos, ¿no? En esa época, ¿no? Y eso es parte de lo que te digo, de la historia, de lo Del que inicio, hacíamos, ¿no? de los inicios de la banda. Del underground en Guayaquil. De esa época, sí. Y bueno, ya llegando a lo de Berenice, incluso creo que nosotros mismos nos complicábamos al comienzo, porque queríamos meter tanta vaina. ¿Te acuerdas que ya teníamos pensado hasta meter 10 personas tocando al mismo tiempo? Entonces, después fuimos simplificando las Claro, cosas. con el tiempo fueron llegando los efectos. Sí, digamos que la parte de la tecnología, digamos, los ¿Cuántos equipos efectos tienes? actualmente. La última vez que te vi tocar en Red House, en Bellavista, tenías una colección de carritos. Ese es el Enterprise. Ese es el Enterprise. Sí, ese es el famoso Enterprise. O sea, ahí habían 2 procesadores, ¿no? Un TC electrónico. 3. No, Tenías el Zoom, tenías la voz y la TC. no, solo ahí no usé la voz. ¿No? Solo tenía la TC, una TC Electronics. Una cosa de 2 metros casi. La Zoom y bueno, y los carritos, ¿no? Que llenaba todo Los el amplios. escenario. Era así. Donde iban a tocar. Sí, es que Nosotros cuando terminamos de tocar la bajaron así como muertos. en realidad eso tiene casi 1,50 m de ancho por casi 90 de profundidad. Es que hay bastante equipo ahí, ¿ya? Por lo que te digo que yo armaba un par de líneas distintas que va de diferentes formas a los amplis, ¿ya? Entonces armaba toda una línea de lo que es efectos de distorsión, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y el resto se iban por ejemplo, unas iban al ¿qué marca era el ampli de Rodrigo? El inglés no me acuerdo. Bueno, no recuerdo el ampli que utilicé ahí, pero era uno de tubo, un cabezal de tubo. Y no. Y aparte el que siempre lo llevo a todos lados, que es el JC 120, que se lo utilizo siempre, Claro. ¿no? Entonces es de planta. Sí, ese es el desplante. De ahí lo otro, puedo utilizar cualquier otro de tubo junto con ese. ¿Y cómo fue la incursión del vocalista y el baterista? A ver, lo del vocalista fue así. Yo iba caminando por acá, por el Banco del Pacífico, ¿te acuerdas? Que existía ahí en la esquina. Pero, o sea, el primero. De la Claro, Trujillo. el primer vocalista de la banda, digamos, como tal, ¿no? Pero hablaría del proceso anterior. No, Bueno, no es necesario. bueno, la cosa es que después de una búsqueda, mejor dicho, andábamos en la búsqueda. Y una tarde iba caminando y lo veo un pelado sentado, en esa época, se llama Eduardo Adams, ya, lo veo sentado en una esquina. No sé si tú te acuerdas que diagonal del Banco del Pacífico había una tienda en toda la esquina que al lado venden flores. Claro. Ya, esa Los tienda, floreros seguía ahí. ya, ajá, La tienda ya. la tienda era del papá de este man, Don Adams, que es un man que hablaba así, Como el padrino. como el padrino. Bueno, la cosa es que el pana estaba ahí sentado con una guitarrita y estaba tocando la canción de,
¿cómo es que se llama? La Silverchair. Ah, la ¿no? Silverchair. El Silverchair. Entonces yo paso y lo escucho al man cantando. Me pareció chévere. Me regreso. Y me le siento al lado y yo ni lo conocía. ¿Ya? Simplemente le pongo, ¿cómo te llamas? Ah, mira, ¿sabes qué? Empezamos a hablar. Yo le dije, Empezaron tus cosas puras. empecé a decirle que tenía un pana con que estábamos haciendo música. Y me decía, no, pero es que yo no sé cantar, solo sé tocar estas canciones. Le digo, pero toca otras cosas. Y se puso a tocar Pearl Jam. ¿Qué más tocó en ese momento? Ah, y se puso a tocar hasta Alejandro Sanz. Porque el man tocaba las canciones de Alejandro Sanz y las cantaba. ¿Ya? Entonces, te le dije, ¿sabes qué? Dame tu teléfono de todas maneras para conversar, a ver si de pronto te interesa en algún momento. Me vine corriendo a decirle a este man, oye, mira, encontré este man, para que lo escuche. Y ahí comenzó el asunto con Eduardo, ¿ya? Porque el tema del baterista fue ya otra cosa, porque, bueno, hablamos, me acuerdo, con Francisco Vallejo nos acolitaba, ¿no? Pollito en esa época nos acolitaba, pero de ahí todo este tema del baterista fue cambiando, ya, porque después este man se puso a tocar batería. Porque no había nadie. Ajá, porque no había quien toque la batería, entonces este man se fue a la batería y entró JB a tocar el bajo en el grupo, ¿no? Entonces que estaba tocando con Paolo. Con Paolo en Tormento, en Demolición, y llegó hasta Excalibur, ¿ya? El problema con JB fue que ya cuando nosotros estábamos armados, digamos, con Eduardo, JB, Orlando y yo, que estábamos ya, digamos, como que el Berenice original, lastimosamente JB en un accidente falleció. ¿Ya? Ahí JB tocaba con nosotros y también tocaba con Excalibur. Esa época. ¿No? Falleció, para nosotros fue imagínate, un problemazo, ¿ya? Pero todo porque no solamente que era un mancito de... Era en tocaba, realidad. O sea, lo que pasa es que en Berenice hay una cuestión. Yo ya lo dije una vez y lo voy a decir siempre. No cualquiera puede ser un Berenice, créemelo. Bien difícil, o sea, no cualquiera. Y los que me escuchan y nos conocen saben que es así, no cualquiera. Pueden ser los manes más prodigios, más lo que sea tocando un instrumento, pero no cualquiera puede ser un Berenice. Es algo que te lo digo así tajantemente, ¿no? Ya ha pasado, puchica, ¿cuántos panas les hemos dicho, apóyennos, vengan, ¿sabes qué? Siéntate, mete alguna idea y todo. No sé qué pasa. Tiene que haber una química bastante especial. Tú sabes que a veces pasa eso en las bandas, ¿no? Que tiene que haber una amistad, química especial. Y aparte de esa cuestión de la amistad, la hermandad y bueno, un poco de cosas más. Entonces, para nosotros fue muy complicado el tema de JB cuando falleció. Ya habíamos grabado incluso un demo, una canción, la primera vez que nos metimos en estudio grabamos la canción Sueños, que fue precisamente allá en Piso 2 con Remigio Castillo. Okay. ¿No? Bueno, falleció JB. Para esto, esa canción, nosotros ni sabíamos. Orlando le había enviado, ¿te acuerdas que antes todo era con cassette, que enviaba cartas y toda la vaina? Entonces, a una amiga en Argentina, este man le había enviado la información, nosotros ni por aquí, lo que había estado haciendo esa pelea con esa canción allá. Bueno, pegó bastante. No pegó, pero se rodó. Sí, claro, se escuchó. Ajá. Se viralizó. Ya. No tanto viral, pero algo se escucharon. Sí, escucharon. Bueno. Y ahí me acuerdo, ¿te acuerdas los de la carta? Que nos invitaban a ir allá. Nosotros no teníamos ni para irnos ni en un bus, pues allá. ¿Sí me explico? No teníamos ni para irnos en bus, Argentina. ¿Teníamos cuántos? 17. 17 años. Teníamos 17 años y ya nos estaban invitando a ir a Argentina en esa época. Ahí todavía estaba vivo mi papá, pues me acuerdo. Claro. Entonces, bueno, de ahí vino este problema. Ahí en la banda ingresó Marcos Savera, nos apoyó en el bajo un tiempo. Ahí Orlando seguía en la batería. Ya, y para ahí, esto ya el problema también con Eduardo, ajá, era su intermitencia. Ajá. Se prendía, después no, que no puedo, y se iba, no, y regresaba. Sí. Hasta que por último dijo que se fue.
Ahí empezó a cantar con nosotros, nos apoyó un tiempo Blanca Gilbert, ¿ya? Ella empezó a tocar con nosotros, ahí está Marcos, Blanca, Orlando y yo, ¿no? Después de esto, regresa otra vez Eduardo, se vuelve a ir Eduardo y así, ¿no? Hasta que ya entré en ese interín ya podrido de tanta vaina. Ahí en algún momento llega la idea de tocar con Carlos Andrés León, ¿no? Claro. A Carlos lo conocía yo desde la época, de hace años, ¿no? O sea, a Carlos lo conocimos de peladito. Él era mucho menor, menor que yo, es menor que nosotros. Es menor que nosotros. Él venía con el uniforme del colegio acá, Ajá. con los cocos. Sí. En la tienda de los coquitos. Y el man empezó a tocar con los coquitos. Ujú. Y ya El pues, maltrato público. con maltrato público. Sí. Y ya pues, y el man siempre, pelado que siempre tocó bien. Y siempre, y nunca paró, o sea, Ujú. es excelente. Siempre se mantuvo Excelente baterista. tocando. De lo mejor que hay aquí, creo. Y bueno, empezamos a tocar con él, a hacer algunas pruebas, me acuerdo. Empezamos a tocar. Y bueno, nosotros seguíamos haciendo O sea, canciones hasta que llegó lo de Rodrigo. yo siempre pues, le decía, yo siempre que quería grabar algo, le decía al Puchi, que le decimos a Carlos Andrés, ¿no? Ujú. mira para grabar, ya, el man siempre colito. Y ahí se fue involucrando hasta que terminó ya Y el involucrando. man en la compuso banda. las baterías, el man, Así es. Y de ahí vino el tema del vocalista que estuvo con nosotros hasta ahora último, que es Rodrigo Saltos, El choclo. el Choco. Choco. Ajá. La cosa es que, bueno, había una amistad con Rodrigo por el tema del primo el y de primo, el otro, primo, todo. y de panas que también tocaron en Demolición, ¿cómo se llama? Jorge. Jorgel, que le Jorgel. decían Jorgel. Ya también era amigo de Colilla. Claro, de una todo. amalgama de Ajá. amistades, todos éramos panas ahí de todo. Entonces ahí en Todos se una- conocen Sí, en el sur. Sí, de ahí llegó esa situación de que... Ya de que Rodrigo- queríamos grabar, Ujú. intentamos llamarlo a Eduardo Anda de nuevo para que grabe el... Yo decía, Así grabamos es. y se acabó. Ujú. O sea, para no joderlo más a Eduardo, pero porque no hay más. Y una vez estando, el Choco estaba aquí en mi casa, que yo le estaba grabando una canción al man, y el man escuchó, viste, los radios, ya pues yo te canto esa huevada, me dice el man. En serio, a ver, dame los temas, me dice, mándame la letra y la muestra, y yo te mando el ejemplo y tú me dices qué tal. Ya, así se hizo. Me mandó, la escuché, la analicé, se lo comenté, te dije, mira, ¿qué tal? Y dije, probemos. Y así fue. El man calzó ahí. Claro, es más, cuando empezamos a grabar ya las voces en el estudio de un amigo de nosotros, de Pietro y Ulita, ahí estábamos trabajando con Eduardo. Estábamos Y en mitad trabajando. de grabación se fue. O sea, estaba grabando, es más, hay algunos de los temas grabados con la voz de él. Y una se quedó en el disco. Sí. Una se quedó en el disco, ¿no? Ese bajo lo grabó, el bajo de esa canción lo grabó Raúl Rueda. Ah, Él me dijo, yo te grabo el bajo, pero deja la canción de Eduardo ahí. Deja la letra, la voz de Eduardo La ahí. voz. Claro, ajá. Porque él estaba muy enganchado con la voz de Eduardo. Eduardo Y no él- es que es el gran vocalista, Ajá. pero tenía una particularidad, ¿no? Y era la voz de Berenice, en Claro. realidad. Él tenía un timbre de voz medio particular, ¿ya? Y por ejemplo, para Raúl Rueda, él siempre te va a decir, no, el vocalista de Berenice es Eduardo, y él muere con eso. Para él es así, ¿ya? Y en realidad puede ser que sea así, ¿no? Pero bueno, al final Rodrigo fue quien terminó grabando, porque bueno, él se tiró todo el trabajo encima en ese momento. Ya estábamos en plenas grabaciones, Eduardo desapareció y ya Rodrigo entró y le metió cabeza y se metió de cabeza y ahí fue la grabación. un poco, Y así. o sea, igualmente meternos un poco en el tema de la grabación. Un poquito Frankenstein esa grabación, porque habían tracks que Fernando había grabado hace unos 10 o 15 años atrás Así es. y nunca lo reemplazamos, usamos los mismos.
Sí. Hay cosas Incluso que hay una canción que el bajo está desafinado, está medio tono más bajo esa vaina. Así suena Under. Para que se dé cuenta. Sí, o sea, sí, para que se dé ¿Qué cuenta. tal fue la aceptación de Berenice estos últimos tiempos? Tanto local como en A ver, otras ciudades, ¿no? aceptación. Aceptación, creo que un 1%. No, lo que pasa es que lo que yo veo es esto. Los conciertos, ¿cómo? Nosotros no es que vivieron? tuvimos mucha difusión, ¿ya? Ah, Yo siempre ya. voy a creer que nosotros nunca hicimos un trabajo de difundir nuestra música como debió de ser, ¿ya? Por ejemplo, hay mucha gente que conozco que está alrededor mío que más allá de la amistad o cualquier cosa de esta, siempre ponderan el tipo de música, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ven como algo que no es muy común. O sea, lo que nosotros hacíamos en el 90, yo empiezo a ver bandas que lo empiezan a hacer ahora en el 2015, ¿sí me explico? O sea, es como que estábamos adelantados en el tiempo, ¿ya? No, pero los 90 era muy normal nuestro sonido. Afuera, pero. Hablo de aquí, de la escena nuestra. Nadie de es la profeta nuestra. en su propia tierra. Ya, entonces, por ejemplo, lo que yo intentaba, mira, vamos a ser claros, yo tuve algunos problemas incluso en otras bandas por el uso de efectos, Ah, ya. ya, por lo que a mí me gustaba experimentar. Con Orlando a veces nos poníamos a pensar, bueno, ¿y qué pasa si le movemos aquí esto de acá? Busquemos esto. Entonces me quedaba... Pero sin saturar, ¿no? No, yo me quedaba sentado Todo. horas. Todo, intentando. perdón. Absolutamente todo. Ajá, sentado por horas y grabábamos una línea con un tipo de sonido y efecto y cosas recontra hiper locas, ¿ya? Y hacíamos cambios, o sea, maqueteábamos hasta ver qué salía. Y obviamente a veces yo tenía que estar escribiendo. Yo incluso me tuve que profundizar un poco en esto del uso de los delays, aprender a utilizar las fórmulas matemáticas para que el delay funcione de la forma correcta, porque todos los efectos funcionan con fórmulas. El que me diga que no es así, No, bueno, también está el pulsar, ¿no? O sea, sí, pero No es exacto. Pero si tú quieres hacer algo diferente, tú utilizas fórmulas matemáticas y ya está. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, que nos poníamos a trabajar bastante en eso. A mí en lo personal siempre me llamó mucho la atención ese tema de trabajar así, con los efectos y hacer algunos sonidos, grabar guitarras sobre guitarras sobre guitarras, entonces para empezar a crear ambientes, ¿ya? Muchos ambientes. También durante un tiempo se experimentó con el uso del sintetizador de guitarra. Es más, una canción Salamandra, El Surco de la Sal también creo que tiene Sí. sintetizador, ¿no? Uso de trompeta, saxofón, ese tipo de cosas que las hacía yo, ¿no? Con la guitarra, ¿no? Pero el saxo creo que no lo pusiste. Claro que sí, Ah. sí. Entonces, eso es lo que te podría decir con respecto al, digamos, a esa parte de estar utilizando efectos en una época. Y otra, también, ahorita que viene esto, me acuerdo cuando no teníamos, quizás con las computadoras y esto, y utilizábamos las grabadoras, ¿te acuerdas? Usábamos, me acuerdo, una grabadora chiquita que no sé, por ahí creo que la tienes. Todavía la tengo. Hermano, y La Sanyo. una Sony pequeña, no me acuerdo, una gris. Con esa grabábamos una vaina y después aplastábamos el play y sobre esa cosa grabábamos con otra Claro. grabadora. No, Como que fuera un loop station que Sí, graba sobre. yo me hice un estudio de grabación. Para suerte, mi hermana se compró un equipo de sonido con la particularidad que tenía entrada de micrófono. Y luego acá, como normal cualquier equipo, pero este tenía un volumen para el micrófono, para la entrada de grabación. Y ahí yo dije, de lo que se ha grabado, ¡pum! Poníamos play rec, después quitaba este cassette, ponía el otro, conectaba la guitarra, play rec,
quitaba el otro, ponía el otro y montaba. Imagínate todo Y lo montaba. Actualmente hay un efecto, el loop station, ¿no? sí, que también hace todo tengo eso eso. que se hacía Sí. Los antiguamente. demos, pero prehistóricos de todas las canciones las hice así. Así, ajá. Chévere. Entonces, te cuento que incluso eso Pero hice yo. de buscar sonido, o sea, yo creo que sí logré encontrar mi propio sonido. Yo sí tengo creo la característica mía, mi sonido, creo que lo logré sacar en todo ese tiempo, ¿no? O sea, la firma mía, Fernando. Si alguien escucha, ese es Fernando. Logré hacer esa cuestión, ¿no? Que bueno, también en alguna banda sí me costó dolores de cabeza y pitos y problemas de que sí, que usan muchos efectos, que no sé cuánto. ¿Qué? Leonardo, mierda. Sí, en Demolición tuve algunos problemas por eso. Más allá del hecho de que siempre quise que existiera un equilibrio de sonido en las guitarras. Tocaste en Demolición también. Claro, sí. Toqué un tiempo en Demolición. Y también, en realidad yo entré a Demolición fue por apoyar, ¿ya? Porque en ese momento yo estaba en un proceso de creación, ¿ya? Que era lo que nos dedicábamos a hacer con Orlando, amanecernos días enteros haciendo música, tratando de hacer algo nuevo, ir haciendo, trabajando. Entonces cuando yo llegué a Demolición, recuerdo mucho que lo hice fue porque Paolo, Jaime y este man de Marcos me decían, ven, entra, apoya, que esto y lo otro. Entré, siempre quise que se hicieran canciones nuevas. Estamos hablando del año 96, por allá, 95, 96. Y yo quería que se hagan ya canciones nuevas, porque te digo, estaba en un proceso de creación. O sea, con Berenice pasábamos haciendo música todo el tiempo, algo nuevo, analizando, pensando, ¿ya? Entonces cuando tú estás en un proceso creativo, fluyen las ideas en bomba, ¿no? Entonces yo también quería, dentro de la otra banda, hacer algo, ¿no? Entonces muchas veces nos sentábamos con Paolo Valladares y con Jaime a intentar hacer alguna cosa más nos terminábamos inclinando a hacer algo sobre el proyecto que Jaime tenía siempre en su cabeza, el proyecto J-Men, que le decía. Ya, entonces, en honor a su hija. No, mucho antes. Él siempre tenía un proyecto que se llamaba J-Men, incluso tenía un logo ese proyecto. Yo no sé si el anciano se acuerde, pero tenía hasta un logo. Y al final del día, pues habían esos problemas de que me citaban para crear canciones, hacer canciones y me dejaban plantado en el estudio. Entonces, eso lo hicieron 3 veces. ¿Que no fueron o qué? No. Lo que pasó fue que se suponía que Leonardo y yo nos íbamos a sentar a crear canciones, porque Paolo estaba más ocupado y Jaime también, por el trabajo. Habíamos planificado que los martes y jueves nos íbamos a reunir a las 7 de la noche en el estudio a trabajar. Entonces 3 veces me hizo este man la vaina de no ir, y hasta ahí dije, no. O sea, ya yo tengo unas ciertas cosas, me gusta ser puntual, organizado y ordenado con mis cosas. Entonces, cuando pasó esto, simplemente dije, no me hago más lío. Hubieron problemas, me acuerdo una vez un problema un poquito serio, que incluso el manager que ellos tenían en esa época, que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba este pana? Bueno, yo mismo me acuerdo del nombre. Te metiste enteramente a Berenice. Yo seguía, claro, sí. O sea, es que era una cosa que las manejaba ahí a la par, manejaba a la par el asunto, ¿no? Pero quería sí ya desarrollar canciones nuevas, no simplemente arreglos nuevos de las canciones como siempre pasó en Demolición, que se hacían arreglos hasta ahora al final, que sacaron, gracias a Dios, sacaron su disco, ¿no? Que es algo muy diferente de lo que en realidad empezó y obviamente yo tengo mi concepto, pero es muy propio. Claro. Y bueno. Actualmente en este 2025, Fernando,
¿Qué tienen en proyección con Berenice? A ver, mira, básicamente nosotros ya estábamos trabajando, habíamos tenido ya se había trabajado en unas maquetas, en algunas canciones, ya desde el año 2018, ¿no? De la pandemia. Antes de la Antes de la pandemia. Es más, ya en el 2019 ya se estaban trabajando letras cantadas y la idea era empezar a trabajar en el 2020. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en el 2020 nos topamos con la noticia de que mi mamá cáncer, ¿ya? Y ahí comenzó en cambio la pelea en mi familia con mi mamá y su cáncer, ¿no? Bueno, íbamos en el camino, paramos un poco por ese tema, de ahí al siguiente año, eso fue en el 2020, ya en el 2021, en cambio viene el problema de que estábamos hablando otra vez de retomar las cosas y ahí aparece en cambio el cáncer de Rodrigo, del vocalista. Rodrigo nos llama, entonces ahí se detiene todo, ¿ya? Todo se empieza a detener otra vez, se complica, mejor dicho, el asunto y bueno, hasta que ya en el 2022 creo que fue, ¿cuándo es que fue la última revuelta? En el 22, que Quito lo destrozaron los indígenas ya. En esa época nosotros íbamos ahora a viajar a Quito para que Rodrigo no esté viniendo. La idea era viajar allá. Bueno, cuando teníamos planificado viajar, vino el relajo de los indios. Ya no viajamos a Quito. Ya. Y ahí a la postre, después ya hasta que vino lo del fallecimiento de Rodrigo, y eso fue también ya devastador, pues, ¿no? Quedamos ahí paralizados un tiempo. Pero de ahí para todo esto, yo estaba enviándole los demos a Rodrigo para que él me enviara Ajá. los demos de las voces. Él estuvo trabajando igualmente con la enfermedad. Sí, encima. sí. Y dejó, ¿qué será? El 90% de las voces en demo grabadas. Así Ah. es. Ajá. Y Lo que sí no grabó nada, no fue nada. Creo que son un par de guitarras, un par de temas, pero de ahí no. ujú, Porque él se iba a encargar de las teclas y la segunda guitarra. sí, porque No pudo grabar nada más de eso y las voces sí. O sea, el 80-90% de las voces están casi al 100. ujú. Y ahí, bueno, nosotros igual estuvimos trabajando hasta, bueno, falleció Rodrigo, de ahí estuvimos un tiempo de nuevo tratando de armar algunas cosas, pero en cambio otra vez vino el problema, que mi mamá pasó por tres cánceres, colon, mama y después ya los huesos, que eso fue ya lo final. Entonces eso otra vez detuvo el asunto y ahora estamos con la proyección de empezar a trabajar ya muy pronto en esto. Digamos, ahorita ya estoy adecuando el espacio ¿no? Estamos adecuando un espacio para ya empezar a trabajar y empezar ya a dejar las canciones, como quien dice, el pelo para empezarlas a grabar. Esa es la idea, hoy por hoy. Orlando, ¿cómo tú ves la escena desde que comenzaste a hacer música hasta ahora actualmente? Desde que empecé, Sí, desde con Acento Grindcore y todo. sí, sí. No, siempre es escena nunca hubo, así como escena no. Por ahí medio se observaron grupitos como la Unión Punk que se hicieron así, pero más de eso no, nada. O sea, creo que quizás fueron, digamos que grupos... En los 90, Claro. ¿Te acuerdas que habían las dos facciones? ¿Cómo era que le decían? La nueve oscura y la 9... Es que eran dos facciones, ¿no? La gente que para. La gente que paraba la 9 de Ideas y la gente que paraba, ¿te acuerdas? En el Burger King, que era la gente de Tito, de Fernando, Careliña, pero esa era de la gente que paraba en Johnson. el Zen. Al comienzo todos paraban juntos, pero después se separaron. Se fragmentó. Sí, se fragmentó porque empezaron a haber problemas. ¿Te acuerdas que cada vez y cuando había puñete
entre la No, gente. la goma. Sí. El trópico, de No, cerebro. era el superior, el superior con pastillas. Superior con las pastillas. Con pastillas. Sí. O sea, nunca hubo una escena fuerte, porque siempre hubo envidia, Sí. que no, que este man es un turno. Pero quizás antes, Oye, sí, sin pero- redes sociales, era como que un poco mejor, ¿no? Es que era más participativo. Claro. Y Pero- todo era autogestionado, no. las volantes, O los sea, fansigns. eso era lo bonito. Claro, que, sí. que tú cogías, hacías tus propios volantes, te sacabas copias, tú repartías, te hacías El ocho haciendo todo el eso. pasting. Eso es parte de la juventud. De ¿no? un proceso. Pero si, ¿no? pero si lo pones, ya lo ves a perspectiva, está mal, o sea, no debió haber sido así. Claro. Y como te digo, nunca hubo una unión de verdad. Bueno, la gente del sur sí hubo unión, porque yo me acuerdo que la gente de las Acacias se reunía con la gente de los Esteros, de las Saibas, Ciudadela, 9 de Octubre, Sopeña. Pero claro, porque Moncavica. los que eran amigos, pero ya cuando ya traspasaba esa barrera no había apoyo. No te apoyo porque no eres mi pana. Ah, ok. Y Muchas si te apoyaban, sí, nada más, no como debió haber sido. Igualmente siempre ha sido así. Ahorita se quejan de que la gente no entra a los conciertos, que se queda chupando afuera. Toda la vida. Eso ha sido así toda la vida, desde que yo ando en esta vaina. Sí. En todos los estilos, ¿ah? Así sea death metal, black, grindcore, hardcore, punk, alternativo. ¿no? alternativo, cualquiera. Siempre es así. Muchas gracias, amigos, por su tiempo y un último saludo a la página Proyecta Artes. Dale. Yo. Sí, saludos. Bueno, panas, espero que les haya gustado saber un poco sobre la banda. Saludos, Fernando. Mano, gracias. Gracias. Yo quiero solamente hacer un pequeño paréntesis y recordar a Aurelio Prieto, que también estuvo tocando batería con nosotros. Una Ok. excelente época. Saludos para Aurelio Prieto. Y si quieren escuchar las canciones de Berenice en las redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Berenice Grupo creo que está. Los pueden buscar en SoundCloud o en YouTube, en Spotify, Apple Music, ahí están. Ya sabes, amigos, estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Visita Proyecta Artes.